Y seguimos acá, ni nos vamos en tren ni nos vamos en avión con Charly García, seguimos en la radio, aquí de los trabajadores, estamos en Adeon FM, radio comunitaria con la perspectiva de los trabajadores. Y del otro lado del teléfono tengo a Julián Mazzoni, consejero electo por los profesores, por los docentes del Codicen en la columna de los jueves, aquí en la 98.5. Julián, bienvenido a la radio, ¿cómo te va? Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia. Estaba viendo que la compañera Ana Caballero estaba tratando temas relativos a la educación, justamente. Hoy le hemos dedicado un buen espacio a la educación, que tal vez los medios de comunicación tendrían que dedicarle más tiempo a la educación, pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos, Julián. Está bien. ¿Cómo ha sido la semana? Estuvimos en la última charla nosotros, que fue una muy breve columna, porque antes de la semana de turismo, claro, ¿sí? Estabas en Flores y te estaban esperando en un centro. Y primero tuvimos dificultades de conectividad y cuando logramos conversar por ya tenía... sí. Tenés más memoria que yo, Julián. Sí. Fue por eso. Claro. Pero sé que te estaba esperando ya un centro educativo y nos parecía de muy mal gusto que llegues tarde por culpa nuestra. Y bueno, tuvimos una muy breve charla. Si querés hacer un pequeño repasito, ¿cómo te fue por allí por Flores? Y después abordamos el tema de hoy. Bien. En realidad, como tú ya sabes, tenemos como una planificación de ir recorriendo departamento por departamento. Para la semana que viene vamos a ir a 33. Esa semana estuvimos en el departamento de Flores. Interesante. Cada departamento tiene su peculiaridad. Claro. A veces se dice que los montevideanos creen que el interior es todo igual, y es probable que algunos lo crean, pero ya está claro que hay diversos interiores. Claro. Hasta hablamos diferente, Julián. Hace 100 kilómetros y tienen dichos diferentes, hasta formas de hablar, y parece tan chiquito el Uruguay. Sí, siempre es interesante eso. Me encontré con un ambiente educativo que contrasta con otras situaciones. Flores, al igual que La Valleja, son departamentos que tienen una demografía bastante estancada, digamos, y eso es negativo por algunos aspectos, pero en otros te mantiene con un ambiente más o menos estable, y en este momento, en el ámbito educativo, eso de alguna manera posibilita un tratamiento un poco distinto de algunos temas. Así que nos encontramos con un cuerpo docente también muy estable, muy comprometido, y con una juventud, adolescencia y estudiantes ya terciarios, en el caso de formación docente, con un ambiente bastante bueno para el desarrollo de las actividades. Y como siempre nos encontramos una serie de dificultades que tienen que ver con la falta de funcionarios, con dificultades a veces en las estructuras, en el mantenimiento y demás, pero nos encontramos con un buen panorama en el departamento. Una preocupación muy grande por la creación de un posible liceo número 3, que bueno, yo no fui portador de excelentes noticias, porque me parece que eso va a demorar un tiempo, a pesar de que hay, es decir, en el Codicen existe la voluntad de hacerlo, pero en realidad no alcanza con la voluntad, hay que tener los mangos. Y en ese caso se están buscando, pero me parece que va a ser bastante difícil. Esa, digamos, fue un poco la síntesis de ese encuentro ahí en el departamento de Flores. Y Redísimos Trinidad, Ismael Cortina, y la Escuela Agraria La Carolina, que está allí cerca de Ismael Cortina, y los centros educativos de Trinidad. Bien. Julián, entre otras actividades, también mañana se está llevando adelante el recordatorio de... Te escucho muy mal, Mario, ahora. A ver si me arrimo un poquito, porque por esa misma dificultad se me cortó la llamada con Ana. Viste que la tecnología a veces no nos acompaña, no quiero hacer acople, pero mañana es 24 de abril, es el día de la memoria. Mañana, ¿no? Sí, el 24 de abril es el día de mañana, mañana es 14, estoy
es el próximo lunes, ni siquiera el lunes que viene, el otro, mira, es el Día de los Municipales. Para mí es feriado y encima, mira, debe estar ansioso de que venga ese feriado, Julián. Es aprovechamos para saludar a los municipales, como siempre, claro, que nos dan este espacio en su organización. Pero no, es así, fíjate que un poco te hago la historia. Claro. En el año 1965, en el Uruguay, se promulgó la ley 13.326. Esta ley, que fue propuesta por un conjunto de legisladores de aquellos tiempos, fíjate que te voy a leer quiénes eran: Carlos Martínez Moreno, Hugo Batalla, Aquiles Lanza, Alfredo Massa, Selmar Michelini y Alberto Rosselli, que eran legisladores de la lista 99 del Partido Colorado en aquellos tiempos. Como tú ves, algunos siguieron perteneciendo siempre al Partido Colorado, como Aquiles Lanza. Algunos fueron fundadores del Frente Amplio, como Martínez Moreno, Batalla, Michelini, por supuesto. Y bueno, el caso de Batalla volvió al Partido Colorado al final de su vida política. Pero este conjunto de legisladores plantearon la siguiente ley, que fue aprobada rápidamente en el Parlamento, y dice: artículo primero, declárase el 24 de abril próximo Día de la Recordación de los Mártires Armenios, en homenaje a los integrantes de esa nacionalidad asesinados en 1915. Artículo segundo, las emisoras del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica deberán en esa fecha realizar parte de su programación en homenaje a la mencionada nación. Y bueno, después tiene algunos otros artículos, incluye el nombramiento de una escuela con Armenia en la capital del país. Pero lo importante es que Uruguay fue el primer país del mundo, y durante un par de décadas el único país del mundo que reconoció este genocidio. Se habla de 1,5 millones de asesinados armenios a manos del imperio de Turquía, ¿no? Este hecho generó una diáspora, y en Uruguay hay una presencia importante de armenios, aunque no es muy numerosa, pero sí muy notoria. Hay gente que se destaca en diferentes actividades. Lo importante es que esta ley, por ejemplo, me señalaba la senadora Lilian Quechichán, que es descendiente de armenio, que ella estuvo en Armenia, en la actual República de Armenia, en el monumento que recuerda estos mártires, y lo primero que encontró cuando llegó fue una gran bandera de Uruguay, porque fue el primer país del mundo que hizo este reconocimiento. Después, a partir de unos 20 años más adelante, empezaron a aparecer otros países que fueron reconociendo esto, pero por ejemplo la República de Turquía no ha reconocido hoy sin su responsabilidad en este asesinato masivo. Pero además fíjate que en ese momento, en el año 1965, era un gobierno del Partido Nacional. Era el segundo gobierno blanco del siglo XX en el Uruguay. El presidente, cuando se promulga la ley, que es del 22 de abril, dos días antes, la firma Washington Beltrán, que en ese momento presidía el Consejo Nacional de Gobierno. Pero fíjate quién era el Consejo de Ministros, que también es muy interesante: Juan Pibel Devoto, un destacado historiador, era el ministro de Instrucción Pública, y después fue el primer presidente del CODICEN, post dictadura, el CODICEN. Adolfo Tejera, que era el ministro de Interior, Luis Vidal Saglio, de Relaciones Exteriores. Y esto es muy importante porque en materia de relaciones exteriores este reconocimiento marcaba de alguna manera una política de nuestro país. Moratorio en Defensa, Martínez en Hacienda, que fue ministro después del gobierno de la calle Herrera, Pejo Rodríguez en Obras Públicas, Wilson Ferreira Aldunate en Ganadería, Francisco Villos en Trabajo y Francisco Rodríguez Camuso en el Ministerio de Salud Pública. Es decir, que acá, cuando uno ve los que propusieron la ley y los que la promulgan, te encontrás con prácticamente la unanimidad del espectro
Sí, político nacional. Un acuerdo multipartidario vendría a ser. Si claro, y es una política de Estado. ¿Qué pasa? Esta ley de alguna manera no es que está vigente, pero de alguna manera cayó en desuso, porque fíjate que lo que proponía era que el SODRE, el viejo SODRE, dedicara su programación a este tema. Ya esto está un poco obsoleto Entonces, a mí se me ocurrió que el sistema educativo uruguayo tenía que tomar esa idea y lo planteé en el seno del CODICEN. Y te voy a leer la resolución que salió, que es esta. Bueno, visto la ley 13.326, a la cual hacíamos referencia, del 22 de abril del 65, por la cual se declara el 24 de abril como Día de Recordación de los Mártires Armenios, considerando que resulta para esta administración de suma importancia la evocación de los distintos acontecimientos de la historia con el objetivo de reafirmar el valor de los derechos humanos. Segundo, que nuestro país fue el primer país del mundo en reconocer el genocidio armenio, etcétera, etcétera. Tercero, que a la vez se designó la escuela 156 con el nombre de Armenia, que tal como sucede en otros casos y a fin de implementar acciones que den continuidad al espíritu de la mencionada norma, se entiende pertinente realizar actividades en los centros educativos al efecto de difundir la ley y recordar los acontecimientos sucedidos. Que estos hechos históricos deben ser recordados generando conciencia respecto a los mismos, sus consecuencias e implicancias. Atento a tales y tales leyes, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública resuelve establecer que las Direcciones Generales de Educación Inicial y Primaria, Secundaria, Educación Técnico-Profesional y el Consejo de Formación y Educación deberán realizar actividades en el marco del Día de la Recordación de los Mártires Armenios con el fin de rememorar la fecha y el hecho histórico de acuerdo a lo que establece la ley citada en el presente acto administrativo. Lo firma, por supuesto, el presidente Robert Silva y la secretaria Virginia Cáceres. Yo creo que es un acontecimiento importante para la educación pública, en el cual, una vez más allá de que las notorias diferencias que tenemos diferentes integrantes del Consejo Directivo Central, coincide el espíritu aquel del año 65 del reconocimiento a la dura situación por la que pasó el pueblo armenio y también el reconocimiento a la comunidad armenia en nuestro país. Claro. Nosotros ya hicimos una reunión al que convocamos a los diferentes representantes de la comunidad armenia. Esto cayó muy bien, y además de estas actividades que son iniciativas que cada centro educativo puede tener el 24, días anteriores o posteriores, es importante, pero el 24 es la fecha de conmemoración. También vamos a hacer aquí en el local, estoy hablando del CODICEN, aquí en el local del CODICEN, una actividad donde hemos invitado a la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay para que haga una disertación al respecto, y se va a invitar, por supuesto, a la comunidad armenia, al público en general, y a la prensa para que esté presente. Yo creo que es un acontecimiento importante, donde además hay que destacar, como te decía, que más allá de que en muchas cosas hemos tenido posiciones diferentes, el CODICEN aquí tiene una posición unánime y entiende que estas cuestiones tienen que ver con la educación cívica, digamos, y sobre todo con la defensa de los derechos humanos. Así que es un acontecimiento que a mí me interesaba plantearlo y señalar, digamos, públicamente, que obviamente que lo que más trasciende a veces son las diferencias que tenemos en el Consejo Directivo Central, pero que hay muchas cosas para las cuales todos tiramos parejo y bueno, y se hacen, digamos, en nombre de la comunidad uruguaya en su conjunto, y con el reconocimiento de la comunidad armenia. Son uruguayos, porque ya algunos tienen 2 y 3 generaciones acá, pero también son armenios. Y además el Consejo Directivo Central se enorgullece de otra cosa más, y es que el Departamento de Lenguas Extranjeras ya inició un curso de armenio, con una publicación, con un libro que fue organizado desde el Consejo Directivo Central, y nos enteramos ahí en esa reunión que hicimos, el primer curso de armenio que se hace fuera de la República de Armenia, y fue de alguna manera
como digamos, un gran reconocimiento en la propia República de Armenia sobre esta situación. Así que reverdecemos aquellos pergaminos, como se dice, del año 65, que hizo que Uruguay se destacara en el concierto internacional, reconociendo esta injusticia y tratando de tomar medidas para que no se repita. Lo mismo que hacemos también año a año con el holocausto del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es decir, y otros fenómenos que habrá que ir analizando. Y habrá que ir recordando para que nunca más se produzcan. En estos casos tenemos consensos importantes y bueno, hay que destacarlos. Qué importante es el tema de las políticas de Estado y este Uruguay de vanguardia que ha sido siempre, siendo pioneros en un montón de cosas, ¿no? Tanto, y ahora que hablabas tú del holocausto judío, asesorando al Estado de Israel para su creación con leyes. Bueno, ya hemos en los tiempos que teníamos nuestras conversaciones sobre política internacional, recordábamos a Rodríguez Fabregat, que fue el representante uruguayo en las Naciones Unidas, que jugó un papel destacado en la solución, digamos, solución entre comillas, porque claro, pero del inicio de la fundación del Estado de Israel. Claro, lo posterior ha sido también consecuencia de cómo manejan las políticas internacionales otros países, pero digo, ese Uruguay de vanguardia, ese Uruguay de políticas de Estado, si estará bueno. Sí, la solución de los dos estados en la misma zona, con los palestinos por un lado y Israel por el otro. En aquel tiempo la capital era Tel Aviv. Ahora ellos están en un conflicto muy complicado, pero pero en aquel momento, como tú dices, Uruguay jugó. También eran años, digamos, donde Uruguay en el concierto internacional tenía una voz importante, digamos, que se escuchaba. Y bueno, hay que tratar de reivindicar eso. La educación pública lo tiene que hacer, y fue satisfactorio, digamos, que cuando yo planteé esta iniciativa, inmediatamente los demás consejeros la tomaron con entusiasmo y hemos estado trabajando en eso. Espectacular. Julián, tú decías que la semana que viene van a estar recorriendo 33 y además están dando, me imagino que con esta reforma educativa se deben estar planteando muchas cosas y mucha revisación permanente. Debe haber mucho trabajo en esos escritorios. Bueno, hay mucho trabajo, en eso sí hay debate, tenemos posiciones diferentes, y bueno, y en el día de hoy está todo el tema relativo a la situación del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, claro, en la cual yo he tratado de tener digamos, en la difusión de las cosas, una posición un poco austera, porque me parece que la mejor colaboración que hemos tratado de hacer los dos consejeros electos aquí es encontrar los caminos para el diálogo y para una solución que permita salir de acá evitando una sanción. Ya se empezó con la sanción, pero digo, evitando una sanción más violenta contra el director del instituto, y además tratando de encontrar también espacios de negociación con el movimiento estudiantil. Esas cuestiones las estamos tratando, estamos atentos a eso. En el día de hoy se está desarrollando un paro de FENAPES, hay organizaciones estudiantiles movilizadas y va a haber una manifestación que va a culminar aquí en Avenida del Libertador, convocada por diferentes sectores que están acompañando la movilización. Pero yo insisto en que nosotros como consejeros tenemos que tratar de tener una posición prudente, claro, para ayudar, y estamos trabajando en eso, a que se encuentren los mecanismos para poder dialogar y salir de la situación de conflicto lo más rápidamente posible. Tal vez diga un disparate, Julián, y vos estás mostrándome o diciéndome eso de tomarlo con austeridad, pero yo la pregunta que tenía para esto y se me quedó en el tintero cuando hablamos con la profesora Ana Caballero hace un rato,
si bien hay un mecanismo de sanciones, a veces parecen que las sanciones hacia los profesores parecen un poco exageradas. Tal vez estoy equivocado y vos me decís, no, es el mecanismo y es la ley y se respeta o no, pero me parece que hay como un gatillo fácil cuando hay que evaluar a un profesor, a un director, y lo traigo al tema de colación con respecto a los profesores de San José, que también le hemos hablado en otro momento. Digo, tal vez no sea el tema para hoy, pero lo dejo pendiente para otra charla. Bueno, Mario, lo que hay es una gran rispidez entre los profesores organizados, digamos, y bueno, la mayoría del CODICEN, los directores generales y algunos actores políticos, parlamentarios y de gobierno. Pero esto, insisto yo, no quisiera en este momento por lo menos por eso lo planteo como contribuir claro, a profundizar esa cuestión, porque al contrario nuestra tarea como representante de los docentes en el Consejo Directivo Central es encontrar espacios para que la mayoría del CODICEN, que no opina igual que nosotros, se encuentre con los representantes de los trabajadores y también con el movimiento estudiantil, a los efectos de que, más allá de las profundas diferencias que hay, se pueda encontrar acuerdos que permitan destrabar la situación. Entonces, si yo me pronunciara y además por otra razón, porque como está en marcha un sumario, hay que esperar probablemente uno pueda criticar muchas cosas de cómo se llevó, pero mientras esto está marchando, como autoridad de la educación, uno trata de guardar ciertas... Por eso este humilde comunicador abrió el paraguas diciendo, capaz que estoy diciendo un disparate, pero es un tema para... pero sobre todo, Mario, esa idea de que nosotros, los que representamos a los docentes ahora, nuestra tarea fundamental es encontrar entre las organizaciones sindicales de los docentes y la mayoría del CODICEN el puente que permita conversar y salir lo mejor posible de esta situación y con la menor, digamos, con el menor costo para también nuestros compañeros que están en la picota de alguna manera y bueno, y sobre todo que el movimiento estudiantil encuentre también respuesta a sus asuntos, porque lo más importante es que cuando los estudiantes se organizan y luchan, encuentren espacios para poder ser escuchados por las autoridades. Esto no es fácil, tal como están planteadas las cosas, pero es la tarea que nos hemos planteado. Julián, como siempre, agradecido por este espacio que nos brindás aquí en la 98.5 de esta columna que nos acompaña todos los jueves. Te esperamos el próximo jueves. Se nos fueron unos minutos más del tiempo que nosotros... Pero es porque recuperando lo del otro... la otra tiene semana que ver con eso de compensar, ¿verdad? Nos fuimos un ratito a la larga ahí. Lo lamento porque los tiempos son tiranos en los medios de comunicación. Un abrazo grande para mis amigos minuanos, para la población en su conjunto y especialmente para Dion Lavalleja, como siempre. Te esperamos el jueves que viene, que pases muy bien. Dale. Chao. Amigos, pasó por aquí por la tarde de la 98.5 el consejero electo por los docentes en el CODICEN, Julián Mazzoni. Nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos aquí en la 98.5 disfrutando de la tarde.